Ahora sí, empezamos a grabar. Se va la bolita. Bien. Antes de empezar, por favor, procuren responder, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por... ¿Cuál es la importancia de diseñar un ciclón? ¿Para qué sirve? Gisela, Sí, ingeniero. ¿para qué se diseña un ciclón? ¿Cuál es la importancia de incorporar estos equipos en un proceso? ¿Mm? Cualquier ejemplo. Acuérdense de ayer. ¿Nada? No me acuerdo, ingeniero. Ya, Nadia. Tampoco. No, ingeniero. Qué barbaridad. Usted, Remueven material particulado de la corriente gaseosa INGE. ¿para qué? El ciclón en sí remueven los materiales particulados de la corriente gaseosa INGE. Ya, o sea, son partículas sólidas, ¿no? Ayer mencioné el uso de este ciclón en una fábrica. ¿Cuál era la finalidad de incorporar esos ciclones en esa fábrica? ¿Y qué fábrica? ¿Qué tipo de proceso era en esa fábrica? ¿Mm? Era una fábrica de cemento, acuérdense. En esa fábrica de cemento, las partículas finitas, si se difunden en el medio ambiente, van varios metros del lugar donde se originan y pueden alterar la ecología del lugar, ¿ya? Bruno, donde en un ambiente donde hay muchas partículas que se generan y pueden afectar a la salud de los trabajadores, que como ejemplo puse un tipo de proceso. ¿Cuál era? Nada. De una carpintería, un aseradero, donde esas partículas finitas pueden afectar a los trabajadores, ¿no es cierto? Pero también habíamos visto fotos en la fábrica de cemento, donde habíamos visto en una de ellas la generación de bastante polvillo. ¿Qué opinan ustedes? Eso llegaría a dañar pues a los pulmones, digamos, cuando uno los respira. Ya, y eso generalmente se da en varios lugares. Yo he visto bastante generación de polvillos, por ejemplo, en el acopio de soya, en las fábricas de aceite, bastante polvillo se genera. En las fábricas de harina, igual, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la definición entonces de esta operación unitaria? Que no permite que salga nada de algún sólido de la máquina. Ya es una operación unitaria que está referida a la separación de sólidos o partículas en suspensión en una corriente gaseosa. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben de que la mayoría de los pozos que han sido perforados en Bolivia, la mayoría han sido gasíferos. Pero hay momentos que por la presión arrastra arenilla. Entonces, igual, ¿ya? También es necesario incorporar el diseño de un ciclón antes de que el gas se vaya hacia los colectores
de una batería. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí. Ya. Ahora, ¿qué parámetros se le quiere conocer para diseñar un ciclón? ¿Mm? A ver, jóvenes. Finalmente hay que conocer si es posible las características de las partículas sólidas que están en esa corriente gaseosa, ¿no es cierto? Luego hay que conocer el volumen o caudal que se va a tratar. Y luego hay que determinar los parámetros de operación, temperatura, presión. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense, hace muchos años atrás, bueno, yo siempre digo de asesorar, me gustan bastante. De tal forma de que de la EMI, hace unos 8 o 10 años atrás, vinieron 2 estudiantes de petrolera. De tal forma de que uno de ellos, el segundo que vino, precisamente estaba diseñando un ciclón para una corriente gasífera de un pozo. Y bueno, lo que a él más le interesaba era el balance de masa de la composición del gas. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a mostrar lo que pude encontrar de ese trabajo. Bien, entonces fíjense, él estimó este diseño de este ciclón, ¿ya? Con una alimentación, como ustedes ven ahí, en pie, presión y temperatura. Lógicamente que algunos trabajos se efectúan en unidades inglesas, ¿ya? Entonces, este muchacho era muy reservado, solamente apenas me dio los datos de alimentación de esa corriente de gas. Entonces, él tenía que hacer un balance de masa en función a los datos de cromatografía. Entonces, fíjense, esto de acá se basa en los pesos moleculares, la importancia que tiene lo que hemos hablado de la fracción en peso, como también fracción molar. De tal forma de que había que buscar cuál era la composición en función al tipo de alimentación de ese gas. Entonces aquí más o menos pude determinar la composición de moles por hora de cada uno de los componentes. ¿Ya? Generalmente el gas natural es más rico en metano y arrastra ciertas partículas líquidas. Entonces todo esto es balance de materia. ¿Ya? Puro balance de materia que se lo hice a este joven, ¿ya? Y lógicamente como también determiné la masa de arena que queda retenida o digamos, se elimina en este hidrociclón, ¿ya? Entonces, más o menos ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Ese es el balance que hice en ese entonces. Lógicamente de que él no me pidió, ¿ya? No me pidió el diseño. Parece ser que ya él lo tenía, solamente quería el balance de masa. Entonces, fíjense, en base a esto, ¿ya? Entraba 4 kilogramos por hora de arena en este flujo de gas y se retenía 3. Entonces, había una disminución en 3 kilos y consiguientemente salía 1 kilo de arena. No sé si ustedes están viendo acá. ¿Se observa, jóvenes? Sí, se observa. Ya. Pero además de ello, ya este cálculo también implicaba un balance de energía. Ya, entonces, fíjense, hice balance de masa y de energía en función a las entalpías de cada uno de los componentes y
a las condiciones de operación con la que salía el gas acá. ¿Ya? Apenas había una caída de temperatura de 0,5, a ver, 65.3, de 0,2 grados Celsius y una caída de presión. Eso es lógico, ¿no? Por lo que el gas entra con una velocidad y al tener impacto acá pierde velocidad y hay caída de presión. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer los balances de materia y energía. Bueno, acá como ustedes ven, hice todos esos cálculos, ¿ya? Y después entré a lo que viene a ser el análisis de cada uno de los componentes, lo que ustedes han visto en termodinámica, por ejemplo, están basadas en estas curvas de equilibrio, presión, temperatura. Entonces, todos esos cálculos se lo hice a este joven para determinar, y además de ello de que allá había un docente de los antiguos que no quería que usen ningún software. Los que manejan software, por ejemplo el Ibrici, introducen los datos tranquilamente, el software ese corre y da los datos de salida, pero hay que saberlo manejar. Entonces este docente no quería que lo hagan así. Entonces nos basamos en curvas y todo aquello que ustedes les acabo de mostrar, ¿ya? Entonces ahí está la importancia de lo que les digo del balance de materia y energía. Bueno, lamentablemente esta mañana lo he buscado y hasta hace rato no pude encontrar, quería haberle mostrado una tesis de ingeniería ambiental de la UPDS, donde un joven les dije de que estableció como parte importante de su trabajo el diseño de un ciclón para, en primer lugar, evitar enfermedades de salud de los trabajadores de esa fábrica, que era un aseradero o una fábrica de muebles. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Es decir, de que es importante, ¿no? Bien. Volviendo acá, ya un ratito, sí, previamente. Voy a ver qué más tengo acá. No, no. No está. Bueno, lamentablemente no tengo. No hay. Bien, vamos a ver al problema de ayer, ¿ya? El problema de ayer que estamos resolviendo, salía algo que le dije, parece que está mal el criterio establecido. Bien, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Fíjense acá, dice una corriente de aire a 50 y una atmósfera. ¿Cuál es la importancia que tienen esos dos datos de presión y temperatura en este problema? ¿Para qué nos sirve? Hola, yo ayer expliqué. Después, porfa, respondan jóvenes. Ninguno de los 9 que... Indira Garrido, por favor, ¿para qué nos sirven los datos de presión y temperatura? Indira, ¿para qué los voy a ocupar? ¿Qué pasaría si yo por ahí en el examen omito? No lo van a poder resolver. Samuel García,
¿Para qué nos sirven esos datos de presión y temperatura? Nada. Bueno, va como consejo, jóvenes. La ingeniería generalmente está basada en el manejo de variables. ¿Qué es una variable? Una variable son valores que pueden incidir en un proceso en todo aspecto. Puede ser negativo si no se lo maneja bien. Si ustedes algún día entran a una fábrica, y ya sea de alimentos, ya sea una fábrica de fideos. Creo que algunos de ustedes trabajan en una fábrica de fideos, no en este turno. Y le dicen de que el proceso de mezcla, ya de la harina y otros componentes que forman parte del fideo, debe efectuarse en tal máquina y a tal temperatura. ¿Qué pasaría si ustedes descuidan la temperatura o por ahí hay una falla en el equipo de transferencia de calor? Puede afectar, jóvenes, bastante. La temperatura es fundamental en los procesos. Peor en las plantas de refinación o una planta de gas. La torre P1001 de la unidad de crudo de la refinería, por ejemplo, ha sido diseñada para trabajar, si no me equivoco, con 2 kilos de presión. ¿Y qué pasaría si hay variaciones en la presión de operación de esa torre? Va a variar la composición de todos los componentes que salen de ese proceso de destilación. También es fundamental la presión como también la temperatura. Peor en esa planta. Entonces, volviendo nuevamente acá, bueno, a mí me preocupa bastante esto. Si no agarran estos criterios, es muy riesgoso. ¿Ya? Bien. Volviendo al nuevo programa, ¿ya? Nadia, apaga el micrófono. Eso, Nadia, apague su micrófono. Bien, ¿para qué sirve la temperatura y la colección? ¿Para qué me sirve, jóvenes? Si no tengo ese dato, ¿será que yo puedo encontrar la densidad del aire? Es necesario, porque aquí, en base a ese dato, ya hay nada. Nadie apague su micrófono. Está vendiendo. Está, pues. Disculpe, Inge, a mi compañero lo botó el sistema, creo, ¿lo puede volver a aceptar? Ah, es una. Ya, me equivoqué. Gracias, Inge. Ya está. ¿Están todos ya? Bueno. Están viendo el Excel, ¿no es cierto? Porque Sí, se ve. la densidad del aire necesitamos nosotros usar la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Necesariamente necesitamos encontrar la densidad a través de la presión y temperatura, empleando la ecuación de los gases ideales. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, aquí lo necesito ese dato. ¿Ya? Ahora, tenemos acá tenemos como dato arrastra partículas sólidas que tienen esta densidad.
Esta densidad a mí me va a servir para usar en esta ecuación. Acá. ¿Ya? Luego, tiene un caudal de 180 metros cúbicos sobre minuto. ¿Para qué me sirve el caudal, jóvenes? Miércoles, se han olvidado de mecánica de fluido, termodinámica. ¿Para qué me sirve este dato de caudal? ¿En qué lo voy a ocupar acá en esta ecuación? Indira Garrido, a ver si me puede responder. ¿Para qué me sirve el caudal? Yo ya le expliqué ayer. Nada. No hay ni uno de los 9 que están ahorita que me pueda responder. Sirve para saber la cantidad de fluido que hay. Bueno, de los 12 que hay. Nada más. Carlos Cáceres, ¿para qué me sirve el caudal y cómo voy a ocupar en esa fórmula? Para ver el caudal que hay. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿El caudal a qué es igual? El volumen. No. Puede ser que sea volumen, pero falta algo. Volumen y tiempo. Volumen y tiempo, muy bien. ¿Y el volumen qué define? En litro. Ya, La densidad. no. Estamos hablando de caudal. Me están diciendo de que el caudal es igual. Inge, disculpen, no sé si soy yo nomás o no se escucha lo que usted habla y se escucha un sonido feo. Hay alguien que está con su micrófono abierto. ¿Se está viendo el Excel? Hola. No, no se ve. No se ve, Inge. Ya, ¿alguno de ustedes está con su micrófono? ¿Por qué no los apagan, porfa? Ya. Vamos a ver qué pasó. Bien. Ahorita su compañero acaba de decir que caudal es volumen sobre tiempo. Está muy bien. ¿Y qué es el volumen? Miércoles, qué grave, está grave. Volumen es la cantidad de líquido. Ya. Volumen sobre tiempo. Esa es la ecuación. ¿Y cómo definimos un volumen? Si, por ejemplo, está entrando por acá abajo. Entonces está fluyendo a través de esta área, ¿no es cierto? Y ese volumen, entonces, es igual a área por longitud. ¿Ya? Esto, por ejemplo, cuando yo doy mecánica de fluido es lo que más enseño. Ustedes ya, al llevar esta materia, se asume que por lo menos los conceptos deben tenerlos ya definidos. ¿Ya? Entonces, por eso es de que les decía a ustedes, preocupa. ¿Listo? Entonces, fíjense de que y longitud sobre tiempo, que es igual. L sobre T. Física no lo van a quedar mal a mi amigo Toriyama. L sobre T es velocidad. Y por área o axila. Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos. ¿Ya? Y para mí, la velocidad es la que necesito acá. ¿Sí? ¿Está claro?
Jóvenes. Sí, Entonces, ingeniero. eso por favor, ustedes que están en ingeniería, esto deben manejarlo ya, bien ya. ¿Listo? Bien, entonces, esta velocidad yo la voy a sacar del caudal. ¿Listo? Y si yo por fregar veo que le falta concepto a usted, yo le doy la velocidad y le digo hay en el caudal. Entonces ustedes ya saben que ustedes van a tener un área ahí y en base a ello es que ustedes van a determinar el caudal conociendo el área de flujo. ¿Ya? Entonces eso es lo que deseo que por favor miren más arriba se van a encontrar con un profesor que le va a decir, todavía no sabe nada y ya lo conozco. ¿Ya? Entonces no me gustaría que quedar mal como si no hubiera enseñado yo esto. ¿Listo? Y entonces ahí, fíjense, para eso tenemos ese dato de caudal. ¿Está claro? Ya, ¿y para qué me sirve este dato del diámetro de... Bueno, aquí dice, se desea prestar un ciclón para clasificar partículas de 60 micrones en suspensión. ¿Para qué me sirve ese dato, joven? Porque la base de cálculo se inicia ahí. Es decir, de que se desea eliminar partículas que tengan ese diámetro. ¿Ya? Si dijera de 70, es seguro que va a cambiar. ¿Ya? Considere el número de vueltas de gas en el interior del ciclón igual a 5. Bueno, eso quiere decir de que al ingresar 5 vueltas, y eso me va a servir para determinar la altura que va a tener el ciclón en su parte cilíndrica. Bien, entonces la base de cálculo se inicia acá, con estos datos. ¿Ya? Entonces esto me sirve que para determinar el diámetro de partícula de corte con este dato de eficiencia, si tenemos este dato de 90, me sirve para determinar usando esta curva de aquí se inicia el cálculo joven. Entonces yo les decía ayer de que con esta eficiencia que vamos a diseñar vamos a determinar el diámetro de partícula de corte. Lo primero, entonces de aquí al 90%, interpretamos esta curva y nos dice de que la relación de diámetros de partícula que son de 60 micrones con respecto al diámetro de partícula de corte tiene una relación de 3. ¿Ya? Bien, entonces de acá determinamos que de la gráfica, ¿ya? Diámetro de partícula de corte, o de la gráfica, mejor lo vamos a poner, para que sea más claro. Bueno, me van a disculpar, me he comprado nuevo teclado porque el de ayer estaba fallando y estoy chambón con este. Bien, entonces tenemos esto de la gráfica, ¿ya? Y esa relación es de 3. ¿Qué es lo que yo deseo encontrar? Entonces el 3 pasa a dividir y tenemos que reemplazar el diámetro de las partículas que se desean clasificar, que son de 60 micrones, dividido entre 3, nos da 20. Y para usar esta fórmula, generalmente se trabaja en gramos, centímetros, segundo. Consiguientemente, esto lo divido entre 1000 o entre 10.000, fíjense, y lo estoy llevando a centímetros, a este valor acá. ¿Ya? Bien. Este es dato, la presión es esta, esto y el caudal.
Con esto es suficiente para calcular y encontrar el diámetro del cilindro. Entonces lo primero que estamos calculando es este diámetro de este cilindro, de este cuerpo de la centrífuga. ¿Ya? Ahora aquí, fíjense, yo les decía ayer de que le habíamos puesto 10 acá. ¿Y qué es lo que pasaba cuando llegábamos a colocar esta velocidad, reemplazando después los datos? Salía de que no había relación entre dos partes geométricas del ciclón, que es una consideración fundamental para considerar de que el diseño es adecuado. Entonces, cometí el error al último, sí, parece ser que este criterio está mal, pero está bien, después lo revisé. Entonces habíamos llegado a determinar de que el diámetro iba a ser de 3 metros, bien grande. En altura, este cuerpo cilíndrico va a tener 6,8, fíjense, demasiado grande. Y esta altura de la parte cónica, alrededor de 0,6 metros. Entonces, fíjense de que después de ver acá, ya, no se cumplía esta condición. Un ratito. A ver dónde está la condición. Esta de acá. ¿Ya? Vamos a colocar con Arial Black, que es más visible. Bueno, lamentablemente no es para todo, porque está con otra simbología o otro tipo de letra en la aproximación. Entonces no hay relación. Si no es aproximadamente igual, entonces reproyectar el ciclón. ¿Qué es lo que tengo que cambiar, jóvenes? Ya, lo que tengo que cambiar acá, ya entró Gordito Bolillo. Ya, entonces quiere decir que no va a funcionar este ciclón. Entonces, lo que tengo que hacer, y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el examen, si no se cumple esa condición, tengo que bajarle la velocidad. Acá dice se recomienda, ¿ya? Se recomienda estimar, vamos a arreglar acá, una velocidad que sea menor o igual a 15. Aquí yo lo representé con 10, ¿ya? Entonces, no cumple esa condición. Pero vamos a ver, para que sea visible, ya vamos a copiar esa condición acá. Voy a copiar esa condición aquí. Ya. Bien, tengo 2 minutos todavía. Y me vengo acá. Para que sea visible. No quiere dar acá. Vamos a tener que valernos de maña. Uy, Dios mío. Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos, ¿ya? A las 9:15. Hola, Miguel. Buen día. ¿Cómo va?